jóvenes para la eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. ¿Qué es perdonar? ¿Es lo mismo que olvidar o no? Hoy, queridos radioyentes, vamos a ver la diferencia entre perdonar y olvidar y los beneficios que le trae al alma el perdón. Un nuevo día con todos ustedes, queridos radio oyentes. Estamos haciendo este programa desde los estudios de NSE Colombia para Radio Católica Mundial. Como siempre, damos las gracias a nuestros técnicos aquí en Medellín, a Gloria Ríos, en conexión, como siempre, con nuestro queridísimo compañero Jorge Graña en la ciudad de Birmingham, en Alabama. Y hoy también quiero saludar a mis compañeros aquí en el estudio con los cuales vamos a hacer este nuevo programa. Saludamos en primer lugar a Wilber Rivillas. Muy buenos días, hermana. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan este jueves. Le encomendamos este programa a la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María. También a Andrés Lopera. Muy buenos días, hermana. Un cordial saludo a todos nuestros radio oyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial. Y les saludo también muy cordialmente la que nuevamente dirige este programa, la hermana Dolores, que una vez más está con todos ustedes. Hoy vamos a terminar, si Dios quiere, esta serie de programas que hemos hecho sobre el rencor, el perdón, el olvidar. Esto último lo vamos a ver en el día de hoy, pero vamos a dejar primero que Wilber, como siempre, nos lea la historia que ha preparado. Una historia para un tema. Ella había recibido agresiones múltiples de parte de él. Había salido de casa, sin argolla, y sin un banquete de boda express como los que se ven en la TV. Su vida navegaba en un sinfín de sentimientos frustrantes por no poder solucionar aquella situación, y al final, él siempre volvía a la carga atacándola. Un día, cuando la noche estaba oscura, decidió salir de casa para nunca regresar. Había tomado la decisión de huir para nunca más volver. En su corazón llevaba la nostalgia de aquel que parte sin mirar atrás y con una sensación de resentimiento, cargando con todo el peso de su situación. El tiempo pasó y ella perdonó, pero nunca pudo olvidarlo. Con el tiempo fue menor su recuerdo, pero no desaparecía. El que sí desapareció fue su dolor. Ahora lo comprendía. Cada uno tiene su libertad propia y ella había decidido voluntariamente no sufrir más, aunque aún lo recordaba. La vida tiene muchos matices. Disculpas o perdonas. Recuerdas y olvidas. Al final del día, el tiempo hace su trabajo y la misericordia de Dios también.
el lente del joven. En esta historia que nos ha leído Wilber hay cosas que vamos a tratar en el día de hoy. En programas anteriores hemos hablado del resentimiento y la esclavitud que nos causa. Hoy vamos a hablar del perdón, que es diferente a estar resentidos, y del olvido, que es diferente al perdón y al estar resentidos. Son tres cosas diferentes, pero que conlleva lo mismo. Entonces, fíjense, quería yo empezar con esto antes de dar la palabra a mis compañeros. Hay algo en el Padre Nuestro, que no sé si hemos caído en la cuenta, que es que si ofendemos al hermano, que es ofender a Dios, porque Dios está en el hermano, Dios nos puede perdonar, claro que sí, si nos arrepentimos, pero pone una condición Dios para perdonarme, que antes tengo que perdonar a la persona que me ha ofendido a mí. De ese perdón que yo hago a la persona que me ha ofendido depende que Dios me perdone. Bueno, esto es increíble. Así que, bueno, un poquito diría yo entre paréntesis, más nos vale perdonar porque si no, a mí Dios no me perdona. Vamos a comenzar ya formalmente el programa y yo quisiera preguntarle en primer lugar quizás a Andrés, ¿qué no es el perdón? Porque de ahí vamos a deducir qué es perdonar. ¿Qué no es el perdón, Andrés? Sí, hermana, como lo estás diciendo, para comprender lo que verdaderamente es el perdón, tenemos también que comprender qué no es el perdón, qué no es perdón, porque a veces confundimos lo que no es el perdón con lo que sí es el perdón. ¿Qué no es perdonar, hermana? Perdonar no es olvidar. Muchas personas creen que perdonar es olvidar, pero no. Las ofensas graves en realidad no se olvidan. Entonces, pues nosotros no nos debemos preocupar por olvidar porque no está en nosotros olvidar. El olvidar es un sentimiento, está en el plano de los sentimientos y nosotros no los podemos controlar. Pues simplemente nos tendría que dar Alzheimer verdaderamente para olvidar unas ofensas graves, ¿cierto? Entonces, para nosotros como seres humanos, olvidar es sacar eso que ya pasó, esa ofensa del corazón, ¿cierto? Olvidar es no volver a mencionar esa ofensa, por ejemplo, si mi esposa me fue infiel y yo ya le perdoné, pues no volver a mencionar el tema, tratar a la persona como si no hubiera pasado nada. Eso es verdaderamente olvidar para nosotros, pero no es ese recuerdo que nos puede quedar, que incluso nos lo puede tocar de vez en cuando el demonio, ¿cierto? Entonces, eso no es perdonar. Perdonar no es negarse, no es negar la situación, no es negar lo que pasó. Hay personas que niegan la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, una infidelidad o una agresión y no, pues aquí no pasó nada. Pero pues recordemos que el Señor en la cruz dijo, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero Él nunca dijo, perdónalos Padre que aquí no pasó nada, ¿no? ¿Cómo que no pasó? Lo flagelaron, lo subieron a la cruz, lo crucificaron, lo mataron y aquí no pasó nada. No, sí pasó, claro, pero hay que asumir esa realidad. Cuando negamos las ofensas, nosotros no resolvemos nada porque además no estamos perdonando. Bueno, perdonar tenemos que tener en cuenta que perdonar no exige renunciar a nuestros derechos. Tenemos derechos por justicia, está la justicia divina, está la justicia humana y entonces nosotros perdonar no es renunciar a esos derechos. Voy a poner un ejemplo, de pronto un ejemplo un poco fuerte. Si a mí una persona mata a mi hija, viola a mi hija, muy duro, es algo demasiado fuerte y por amor a Dios yo debo de perdonar a esa persona, le debo desear el cielo a esa persona, ¿cierto? Porque si no les deseo el cielo, pues le estoy diciendo a Dios que quiero que un hijo suyo se vaya al infierno. Le debo desear el cielo a esa persona, pero
Pero claro, pero está en mi responsabilidad también y como justicia humana denunciar a esa persona que merece, pues merece 30, 40, 50 años de cárcel, qué sé yo, por eso tan grave que hizo. Entonces tenemos que saber que no es renunciar a nuestros derechos. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí en Colombia, las guerrillas o los grupos armados que han matado, han asesinado, violado personas, y aquí el gobierno les da curules en el Congreso, en el gobierno, y simplemente aquí no pasó nada. No, eso no es perdonar, verdaderamente no es perdonar. Bueno, yo creo que principalmente eso. Entonces, ahora, ¿qué es el perdón? Verdaderamente, ¿qué es el perdón? El perdón no es un sentimiento, como lo dijimos, no es olvidar, porque eso está en el plano emocional de nosotros y no lo podemos controlar. Entonces, el perdón es un acto de voluntad. Perdonar no equivale a dejar de sentir. La voluntad, que es esa potencia del alma que nos da esa libertad para decidir qué hago, si perdono o no perdono. Y no importa si dejamos de sentir, ¿cierto? Sino que perdonar es un acto de voluntad. Muy bien, vamos entonces, y quizás Wilber abunde un poquito más en esto, vamos a ver en síntesis lo que es el resentimiento, que ya hemos hablado de ello en otro programa, lo que es perdonar y lo que es olvidar. Son tres cosas diferentes. Entonces, habíamos dicho, el resentimiento está a nivel de lo emocional, es el impacto que me crea a mí un acto malo de otra persona contra mí. Ese es el resentimiento. A nivel de las emociones me impacta mucho, a lo mejor no me impacta nada, aumenta con mi imaginación, eso. Hoy el perdón, muy bien lo ha dicho Andrés, va a nivel de la voluntad, que es una decisión. Yo decido, porque soy libre, muy bien Andrés, soy libre, por lo tanto decido perdonar a esta persona. Cuidado, que no es lo mismo que olvidar. Ahora me voy a meter en el olvido brevemente porque Wilber nos va a explicar un poquito más. Perdono, quiero perdonar a esa persona y eso es un acto, una decisión. Y olvidar está al nivel de la memoria, es ya no recordar lo que me hicieron. Entonces, queridos radioyentes, tengan muy en cuenta o tengamos muy en cuenta esto, porque ciertamente nos pasa, hemos perdonado a una persona, pero nos viene el recuerdo continuamente y pensamos que es que no logro perdonarla. No, son dos cosas diferentes. Wilber, díganos usted un poquito más qué es el perdón y por qué tenemos que perdonar. Bueno, este tema del perdón como segunda parte del resentimiento, yo antes de dar como algunas luces con respecto a esto, quiero aclarar o quiero hacer caer en la cuenta a todos los radioyentes y a todas las personas que escucharán este programa, que podría decirse que el perdón es una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano. Cuando cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad de hablarle a otra persona, a un amigo, a un familiar, a un ser querido, y decirle, no, es que hay que perdonar, perdone a esa persona. Yo creo que esta es de las cosas más difíciles comparativamente de la teoría a la práctica, porque cuando uno le dice a otra persona que tiene que perdonar, uno está seguro de que esa persona tiene que perdonar. Pero cuando a usted o cuando a mí me toca perdonar en primera persona, ¿cómo asumo yo la postura del perdón? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, yo soy muy bueno predicando de que hay que perdonar, pero cuando me toca a mí perdonar una ofensa, entonces, ¿cómo la estoy manejando? ¿Cómo encuentro la luz? Y aquí viene precisamente el por qué perdonar. ¿Por qué perdono? ¿Cuál es el argumento lógico, racional que me ayuda a mí a poder dar ese paso del perdón? Cuando yo perdono, me libero de una esclavitud. ¿Por qué de una esclavitud? Porque cuando yo perdono, cancelo la deuda moral que el otro ha contraído conmigo cuando me ofende. Y por tanto, lo libero a él en cuanto deudor. O sea, ya no me debes nada. Te perdono.
Ah, pero a usted no se le va a olvidar la deuda, como decía Andrés. Pues sí, es como si me debieran $10.000 y yo digo, te perdono esos $10.000. Y de vez en cuando me llega el pensamiento y dice, ah, si yo le hubiera cobrado esos $10.000, me hubiera podido comprar aquella otra cosa. Pero bueno, ya se los perdoné. Entonces yo lo libero a él como deudor, esa deuda moral que tiene conmigo, pero en ese momento yo me hago merecedor de un premio mayor, porque como decía la hermana empezando, el condicionante que Dios ha puesto para perdonarme a mí es que yo perdone a los que me ofenden. Entonces, yo me libero de la esclavitud que me genera esa deuda moral, esa ofensa que recibí, lo perdono de corazón, pero en ese momento tengo un premio más grande y es sentir el perdón de Dios en mí. Porque de la misma manera yo puedo acceder a la misericordia de Dios y eso inmediatamente me libera de la esclavitud. Y regularmente es de la esclavitud del pecado, porque cuando yo logro perdonar a otro, entiendo el concepto claro y explícito que nos dejó el Señor en la confesión y me abro mucho más fácil, así como yo perdoné que soy malo, puedo estar completamente seguro de que Dios me va a perdonar a través del sacerdote en un confesionario, perdonará mis pecados y llegará pues la liberación completa de la esclavitud que yo tengo. Sí, Wilber, y pues sabemos que es muy duro perdonar en algunas ocasiones, ¿cierto? Pero el mejor negocio de nuestra vida verdaderamente es perdonar, ¿cierto? De hecho, uno no perdona en atención a la otra persona, yo perdono en atención a mí mismo, ¿cierto? Yo no perdono porque la otra persona necesita salud, yo no perdono pensando cómo le estará causando daño mi rencor a esa otra persona, no, yo perdono porque ese rencor me está enfermando a mí mismo. Si uno no perdona, el que se enferma es uno. Quien pierde la paz interior verdaderamente es uno. Hoy se mide la calidad de vida por factores económicos y culturales, pero verdaderamente la calidad de vida me la da la paz del corazón. Y cuando pierdo la paz del corazón, pues verdaderamente pierdo todo. La persona con rencor normalmente es una persona que duerme mal, que no rinde incluso bien en el trabajo, que siempre está viendo la parte negativa de las personas o de cualquier situación, ¿cierto? Ahora, muchas veces, aunque piense que alguien no merece el perdón y que me da mucha dificultad perdonar por el daño tan grande que me ha causado, pues con mi voluntad los puedo perdonar por amor a Dios, por amor a Jesús, que ¿quién es Él que nos pide el que perdonemos? Como lo decía Wilber. Pensemos en nuestra finalidad de nuestras vidas, que es la salvación del alma. Como nosotros midamos en esta vida, como nosotros perdonemos, se nos perdonará en el día del juicio. Hay aquí un tema que es bastante bonito y creo que es el espacio para precisamente llevarnos esta enseñanza en el corazón, porque se ha generalizado y se ha popularizado mucho un dicho que dice lo siguiente: yo disculpo, porque el que perdona es Dios. Y uno muchas veces escucha personas en la calle que dice, no, a mí no me pida perdón, que yo lo disculpo, porque lo único que perdona es Dios. Yo no perdono, yo lo disculpo. Ese concepto es errado, es erróneo, no es correcto. ¿Cuál es la comparativa que tenemos que llevarnos nosotros para que entendamos este concepto? ¿Cuándo se disculpa? Yo voy por la calle y bajando de la acera viene Andrés y yo no lo veo y me tropiezo con él y lo tumbo al piso. Y él voltea y me mira y ve que yo pues venía mirando los pájaros o estaba muy ensimismado y me lo llevé por delante, y entonces yo le digo, ay, discúlpame por favor, y él le dice, sí, claro, no te preocupes, no te preocupes. Entonces yo pido una disculpa porque hago algo sin querer, o sea, no era mi intención. Entonces ahí se disculpa. Pero yo sigo por esa misma acera, toco la puerta, entro a mi casa y en mi casa cojo a Erika, mi esposa, y la agredo porque tengo un ataque de ira. Después de que pasa la pelea, al otro día
ya ahí no obedece o no entra a jugar una disculpa. Ya ahí lo que hay que hacer es pedir perdón. Porque en el primer caso con Andrés yo no tuve la culpa, no era mi intención, pero en la segunda sí era mi intención porque obedece a un acto de mi voluntad en donde yo libremente escogí agredir a mi esposa. Entonces, se disculpa cuando no se tiene la intención, pero se perdona cuando evidentemente la persona es culpable bajo una acción que hizo libremente y de la cual se arrepiente, y por eso es que en la confesión pedimos el perdón de nuestros pecados. Muy bien, Wilber. Bueno, ahora ya llegó el tiempo de escuchar la canción que nos ha preparado Gloria, porque luego vamos a seguir redundando en este tema que tanto nos cuesta, como se dice aquí, tanta brega nos da. Y es cierto, vamos a ver qué ayuda para el perdón, porque acuérdense, no es lo mismo que olvidar. Y también vamos a hablar de ese olvidar, a ver cómo lo podemos lograr, y también los efectos que produce el perdón en mi alma, porque es que los efectos son muy grandes, muy bonitos, muy llenos de paz, entonces merece la pena perdonar. Pero antes vamos a escuchar a una canción del padre Cristóbal Fones que se titula El amor triunfará. La arrogancia no nos vencerá, con tu amor el egoísmo retrocederá, el prójimo, el hermano aparecerá, confiándonos a ti, Padre bueno, el amor siempre brotará. La ira y el rencor no nos vencerán, con tu amor la injusticia retrocederá, el prójimo, el hermano aparecerá, confiándonos a ti, Padre Santo, el amor siempre vivirá. Confiándonos a ti, Padre amante, el amor nunca pasará. Porque perdonas todo, Señor, creyéndonos y amándonos siempre. Todo lo esperas, todo lo soportas, confiándonos a ti, Cristo hermano, el amor siempre triunfará. El amor, Señor, siempre, siempre permanecerá. Ahora sí, vamos a dar los números telefónicos para nuestros radioyentes. Nos gustaría mucho que nos llamaran, porque este tema que estamos tratando es que nos toca a todos. Bueno, si lo hacen desde Estados Unidos o Puerto Rico al 1-866-398-6377 y desde fuera de Puerto Rico o Estados Unidos al 1-205-271-2976. Con cabeza fría. Bueno, antes de pasar a esto de olvidar, porque claro, pensamos que perdonar es fácil, no es tan fácil, porque yo con mi libertad a lo mejor digo no quiero, porque claro, toca mi libertad, es una decisión el perdonar. Pero antes yo quería preguntarles a Andrés o a Wilber,
Cuando yo a alguna persona le digo, mira, yo te perdono y Dios se encargará de hacer justicia. Yo sí te perdono, pero ya verás lo que Dios va a hacer contigo. Por ejemplo, hay muchas frases así. Entonces, ¿realmente eso es perdonar o sí? Yo la he perdonado, pero luego mis deseos a esa persona, bueno, son catastróficos. Entonces, vamos a ver, ¿qué conlleva el perdonar? Perdonar es decidir que sí, que le perdono, y también de que Dios se apiade de esa persona, o espero que Dios le haga justicia. Hermana, pues hay una definición muy bonita que yo creo que podría caber aquí. Y para esas personas que dicen yo perdono, pero ojalá que te caigas, o yo perdono, pero no olvido, ahí estamos poniendo un condicionante que no nos permite poder como beneficiarnos de esta acción que generamos al perdonar. Entonces, podríamos decir que perdonar es querer olvidar. ¿Qué significa? Que por lo menos yo tengo la intención de que con el tiempo lo voy a olvidar. Quiero olvidarlo. Me va a costar mucho. Probablemente no sea de la noche a la mañana, pero quiero olvidar. Quiero perdonarte, quiero liberarme de esto que me genera este sentimiento, y también quiero olvidar. Y ese quiero nace de la voluntad, que es precisamente la que nos hace libres y la que Dios bendice cuando la ponemos en acción hacia un acto bueno. Esos son los actos que se nos premian o que se nos condenan, pues porque somos libres. Entonces, hablar de que perdonar es querer olvidar nos pone en un punto de partida en donde yo te perdono, libero la deuda, no sé cómo va a funcionar todo, quiero olvidar, no sé cuánto me cueste, no voy a estar pendiente tampoco de estar pendiente si Dios te castiga o no te castiga, porque ya eso para mí no es fundamental, pero me pongo en ese camino del querer que me abre un camino o que me abre una carretera, por decirlo de alguna manera, para llegar y encontrarme con Dios, que es el que principalmente perdonó y olvidó todos nuestros pecados cuando vino, murió en la cruz y acabó con la ley del talión e impuso la ley de la misericordia. Yo quisiera preguntarle a Andrés que nos dé quizás unas pautas, porque claro, quizás ya en la teoría ya estamos de acuerdo todos. Pero a ver, ¿cómo hago? ¿De qué ayuda me agarro para olvidar? Porque es que parece que yo las neuronas no me las puedo destruir, entonces que es que eso lo tengo grabado en mi mente, es que me es imposible. Entonces, Andrés, díganos algunas ayudas para, bueno, este olvidar. Se supone que ya he perdonado, pero ¿y olvidar? Bueno, hermana, sí, tenemos que tener en cuenta que para nosotros poder perdonar y olvidar, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Pedirle perdón a Dios de nuestros errores, de nuestros pecados, y luego, sabiendo que Dios nos ha perdonado, perdonarnos a nosotros mismos, sanar nuestras heridas. Es que si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no nos perdonamos, ¿cierto? Los seres humanos estamos llenos de ese no perdón. Entonces no me perdono por no haber estudiado esta carrera, no me perdono por no haber hablado en ese momento que debía haber hablado, que había pasado algo grave, debía haberlo contado. No me perdono por haber abortado, no me perdono por haber renunciado tal vez a este trabajo que tenía buenas posibilidades para salir adelante. Y así no nos perdonamos tantos errores que hemos cometido en nuestras vidas. Pero si nosotros ya los confesamos, si Dios ya los perdonó, pues nosotros primero nos tenemos que perdonar para aprender a perdonar. Algo muy importante para también, ya sabemos que el perdonar es un acto de voluntad, y el olvido, hablamos de que no es ese quitarnos de nuestra memoria lo que ya pasó. Tal vez eso se lo entregamos a Dios y está en las manos del Señor, pero lo podemos recordar sin dolor. Esa principal ayuda para el olvido verdaderamente es el tiempo, pues normalmente nosotros como seres humanos necesitamos
tiempo para sanar, para reconciliarnos, para restablecer nuestras relaciones con los demás, ¿cierto? Hay ofensas de pronto muy graves que no se pueden restituir ahí mismo en 8 o 15 días, sino que con el tiempo las vamos sanando, ¿cierto? Pero lo más importante para el perdón y olvido verdaderamente es Dios. Y recordemos que antes que Cristo viniera al mundo, no existía el perdón, no existía la humildad. Era esa ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, una ley de justicia, porque también era una ley justa, pero era de justicia. Si yo le robo a esta persona, no sé, un bulto de naranjas, pues él me va a robar a mí lo mismo, no se va a exceder como lo hacen ahora, ¿cierto? Pero Cristo vino al mundo, vino a reconciliarnos con Dios, con su Padre, para perdonar nuestros pecados. Nos enseñó a perdonar, así que sin Dios, sin oración no podemos perdonar. Perdonar es un acto divino, no somos capaces de perdonar humanamente. Y miren qué tan divino es que San Ambrosio decía muy bonito, que Dios descansó el séptimo día para perdonar, porque en el séptimo día Dios ya había creado al hombre y Dios descansa perdonando. Así que lo que más nos asemeja a nosotros, a Dios, es justamente el perdón. Y bueno, ya en el olvido es de Dios, que Dios es tan misericordioso, tan grande, que Él sí olvida, pero en nosotros está en Dios, pero Dios olvida. Santa Margarita María de Alacoque, cuando se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, va al sacerdote, al director espiritual, le cuenta que se le está apareciendo el Sagrado Corazón. Pues bueno, obviamente no le creyó, es difícil de creer, ¿cierto? Pero entonces el sacerdote le dice, pregúntale al Señor cuáles fueron los pecados que confesé en mi última confesión. Ella va y le dice al Señor, y el Señor le dice, dile que no los recuerdo, porque cuando los pecados se confiesan no solo los perdono, sino que también los olvido. Qué bonito, Andrés. Esto nos tiene que dejar que en nosotros surja esa esperanza en que Dios, y es así, Dios no tiene memoria. Y como dice la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, Dios no lleva cuenta de nuestras faltas y pecados. Eso es lo que tenemos que imitar. Bueno, ahora le dejo la palabra a Wilber porque también nos quiere aportar algo. En cuanto al perdón y al olvido, hay una historia que a mí me marcó mucho. Es una historia muy bonita de Luis Borges, pero antes de contarle la historia, vamos a recibir una llamada. Sí, efectivamente, nos están llamando desde California. Adelante. Sé que yo he perdonado a mi esposo, pero tal vez me falta perdonarlo de corazón y olvidar todo el daño que me ha hecho, porque sí me ha hecho muchísimo daño. Y por eso mismo, y todavía no me sigue haciendo el mismo daño que me hacía demasiado, pero de todos modos me sigue atormentando. Y pues no sé cómo es. Yo sé que puedo perdonar con el amor de nuestro Papá Dios, ¿verdad? Y con el amor de nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, pero si mi esposo me sigue haciendo daño, y como dice la palabra de Dios, pues que tenemos que perdonar 70 veces 7, que es para siempre, pero que pues tenemos que ir menorando a no hacernos daño, a reconocer nuestras culpas y nuestros errores y nuestros pecados, y pues arrepentirnos de todo corazón y perdonar de corazón, y no mentirnos ni uno ni otro, ni echarnos mentiras. Y pues cuando cometemos uno, pues hay que asumirlo y reconocer y decir, perdóname, te pido de todo corazón que me perdones. Pero lo que veo en mi esposo es que yo le digo, porque pórtate bien, y me dice sí, pero no lo hace. Y pues pesa, ¿verdad? Pero sí he recibido mucho daño de él, y pues me siento muy mal porque pues nos vamos a confesarnos y nos confesamos y todo, pero sigue nuestra vida igual, sin amor. No sé, pero sí, me siento mal por eso, y les pido por favor que nos pongan en sus oraciones.
Es, Muy bien, creo que ya se ha cortado la llamada, pero claro que sí que estará en nuestras oraciones, Wilber. Muchas gracias a nuestra radio oyente que ha preferido que no digamos su nombre al aire. Creo que pues la sinceridad de ella refleja el caso de muchas personas que sufren en silencio el dolor de pasar la vida con una persona que, aunque está en su lucha, todavía no es coherente con los actos que hace y constantemente está haciendo cosas que es necesario perdonar. Yo solo quiero pues decirte que, a pesar de las situaciones que se viven, el único auxilio que tenemos cuando estamos en ese tipo de situaciones es tener la plena certeza de que Dios no se ha descuidado, no se ha olvidado de nosotros y tampoco está haciendo las cosas de manera improvisada. Realmente hay un plan en todo eso, y tu esposo, aunque en estos momentos tenga esos comportamientos, con tu perseverancia puede encontrar la luz que necesita, porque al final la lucha es de los dos. Y esas situaciones, aunque sean reiterativas y pareciera que no tienen salida, solo las vence el amor. Nos ayuda mucho, y a mí en lo personal me ayuda mucho pensar en cuántas ocasiones yo ignoro a Dios en mi vida, en el día a día, lo ofendo, lo insulto, lo desprecio, y Dios sigue portándose bien conmigo, me sostiene la vida, me da bendiciones, hace salir el sol sobre mi cabeza, esperando que yo caiga en la cuenta de todas las ofensas que le he hecho constantemente hasta volver a pedir perdón. Y Dios tiene tanta paciencia que hay personas que las aguanta hasta el último momento de su vida y en una camilla a puertas de la muerte se reconcilian con Dios, y Dios hace una fiesta por haber recuperado a ese amor que se le estaba perdiendo. Es probablemente el mejor consejo que podríamos darte, y entender que uniendo esos dolores y ese sufrimiento al corazón de Cristo, que también nos perdonó, pues haces más llevadera la carga que estás pasando. Bueno, yo quisiera ahora preguntarles, todavía nos queda un ratito para terminar el programa, vamos a ver, porque claro, lo que nos produce la falta de perdón y la falta de olvido, bueno, es una esclavitud tremenda, porque así como soy esclavo de una persona a la que le tengo un afecto desordenado, también tengo una esclavitud, una dependencia negativa de aquella persona a la que no perdono. ¿Y qué significa esto que acabo de decir? Que cada vez que veo a la persona es que me revuelvo, es que soy infeliz, es que me hundo, me amargo, tengo una esclavitud, no logro desvincularme. Eso es lo que hace la falta de perdón. Ahora les quería preguntar yo a mis compañeros, ¿cómo, bueno, ya hemos dicho cómo un poquito olvidar Dios principalmente, y el tiempo olvida todo, pero ¿cuáles son los efectos que van a producir en mi alma el que yo perdone? Bueno, pues hermana, a ver, en el terreno personal, los efectos del perdón son tanto la sanación física como la sanación interior. La alegría del espíritu. San Juan Pablo II decía que la alegría del perdón sea más grande y profunda que la tristeza del resentimiento. Entonces debemos eliminar el resentimiento. Eliminar el resentimiento es liberar, el perdonar es liberar esas ataduras que producen dependencia y esclavitud. Y pues ya en el plano sobrenatural, el corazón que perdona se hace capaz de recibir perdón. Si nosotros no perdonamos, no se nos va a perdonar en la otra vida. Y es muy bonito tener en cuenta pues el sermón de la montaña, ¿cierto? Jesús promete la felicidad y nos da los medios para conseguirla. Él dice, dichosos los pobres, dichosos los perseguidos, dichosos los que lloran. Entonces es importante que no miremos de dónde o de qué persona nos viene la cruz. Con los ojos de la fe tenemos que saber que Dios es quien la permite, y que este dolor que permite en nuestra vida es simplemente
para un bien mayor. Siempre el Señor saca un bien mayor de todo mal, de toda ofensa que se nos hace. Él la permite y la permite para bien de nosotros. Bueno, muy bien, Andrés. Ahora tenemos una nueva llamada. Les agradecemos mucho a nuestros radioyentes la molestia que se toman en llamarnos, pero nos da mucha alegría. Ahora es desde Arizona. Nos está llamando Ángel. Adelante, Ángel. Si en estos minutos que nos quedan, nuestros compañeros de Radio Católica nos vuelven a quizás a pasarnos la llamada. Mientras tanto, continuamos aquí. Con este tema tan escabroso, pero fíjense, yo creo que una de las mayores liberaciones que podemos tener y paz interior, incluso exterior también, es ese, primero yo decido perdonar. Me cuesta mucho, claro, todo cuesta, todo cuesta, pero el olvidar cuesta, sí cuesta. Pero, queridos radioyentes, no nos desanimemos. Quizás el olvido no esté en nuestra mano muchas veces. Lo que está en nuestra mano es ese querer olvidar. Dios mío, yo quiero olvidar esta ofensa, he perdonado a la persona. Entonces, es muy bonito, yo aquí digo en las reuniones que tenemos con el grupo de matrimonios, es verdad que olvidar es muy difícil, pero yo en mi mano está en que cada vez que me venga ese recuerdo, yo puedo hacer lo que decimos un poco, un cortocircuito. Corto cada vez que me viene esa escena, esa persona, esa cosa que pasó, yo puedo no retenerlo en mi mente. Es difícil este ejercicio, pero no imposible. ¿En mi mano está? Sí, claro. Yo puedo tomar la decisión de cada vez que me venga ese recuerdo que me enferma, que me hunde, que me revuelve. Digo, yo no quiero perder la paz. Voy a cortar un cortocircuito, corto los cables y entonces ya paso a otra cosa. Esto es importantísimo porque es que de otra manera no voy a poder. Bueno, ahora sí que creo que nos pueden pasar la llamada desde Arizona de Ángel. Ángel, adelante. Buen día, mis hermanos, a todos. Saludos, con muchísimo gusto. Siempre los escucho. Son todos unos profesionales en los consejos que nos dan y realmente el tema que ahorita están tocando encaja perfectamente por lo que recién pasé. Realmente mi historia es muy larga. Me gustaría saber si puedo hablar con todos ustedes fuera del aire, un minutito si se pudiese. Sí, adelante, Ángel, sí. Sí, ese sería todo lo que me gustaría comentar por el momento, pero si tienen algún número directo a donde puedo llamar directo a su programa para no estar bloqueando las llamadas de los demás radioescuchas. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya nuestros compañeros, creo que en algún momento uno de mis compañeros dio el teléfono para que ustedes puedan hablar y claro que sí, con muchísimo gusto para poderles... Sí. Con Jorge para que Gloria nos haga el puente y si quieres Ángel le hace el teléfono a Jorge y ya que Jorge nos lo envíe por medio de Gloria y nos comunicamos contigo, ¿te parece? Sí, me parece, porque tengo muchas cosas que me gustaría comentar con ustedes. Realmente creo que sería muy interesante saludarlos fuera del aire. Bueno, claro que sí, Ángel, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchas seguimos. gracias. Ahorita le mando mi mensaje a Jorge, se lo hago llegar y a ver si pueden regresar mi llamado. Les llamo yo a ustedes directamente a su estación donde se encuentren. Claro que sí, Ángel, con muchísimo gusto y que Dios lo bendiga. Claro que sí. Bueno, igualmente, felicidades y saludos a todos nuevamente. Hasta luego. Gracias, Ángel. Bueno, voy a contarle la historia rápidamente que ahorita pues cortamos por la llamada, pero ayuda mucho a redondear un poco lo que es este perdón y olvido. Les hablaba de una historia, es fantasiosa, es de Luis Borges, un autor muy reconocido en el siglo XX, argentino, y se caracterizaba por sacar historias muy cortas, pero que tenían un sentido metafórico muy chévere, con un mensaje pues implícito. En este caso habla
o narra un encuentro entre Caín y Abel luego del asesinato, ¿sí? Entonces cuenta la historia que caminaban por el desierto ambos y se reconocieron los dos a lo lejos porque eran muy altos. Los hermanos se encontraron, se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y se sentaron a comer. Los dos guardaban silencio y lo hacían como a la manera de la gente cuando está cansada porque el día ya se había acabado. Ya en el cielo se asomaba alguna estrella y era la única compañía que tenían. Cuando estaban a la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra que él le había propinado para matarlo. En ese momento Caín dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y le pidió a Abel que por favor perdonara su crimen. Abel le contestó: ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no me acuerdo. Aquí estamos juntos otra vez como antes. Entonces le dice Caín en ese momento: ahora sé que de verdad me has perdonado, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Esta historia es a partir de la inspiración de Luis Borges, es fantasía, no podemos decir que sea algo revelado ni mucho menos, pero habla de ese primer crimen que se comete en la humanidad y que está retratado en la Biblia, que muchas veces nos pone a pensar la maldad del hombre, cómo hace llegar a un hermano a matar a otro hermano por envidia, de acuerdo a las ofrendas que a Abel le pasaba. Pero si este escenario fuera real, fijémonos en lo que al final del día es el perdonar, cuando yo quiero olvidar y en el camino puedo volver a interactuar, a hablar, a compartir con esa persona sin sentirme hostigado o esclavizado por pensamientos de rencor. A mí me gustaría que, bueno, si es posible, que algún radio oyente llamara así brevemente, porque todavía nos quedan unos minutos, y que nos dé brevemente el testimonio de que efectivamente tenía una falta de olvido total en algo que le hicieron, pero cómo logró salir de eso, porque, queridos radioyentes, es que es una esclavitud. Cada vez que me encuentro con esa persona es que me transformo, no soy, bueno, sí soy yo, pero es que me lleno de rabia, entonces, claro, es una esclavitud que nos puede tener encadenado años y años y años. Y ahí me estoy paralizando en mi encuentro con el Señor a diario. Entonces, para que vean que es importante este tema que estamos tratando, porque todo resentimiento, toda esa falta de olvido y de perdón me esclaviza. La otra persona a lo mejor ni se acuerda, pero es que yo estoy viviendo un infierno y no avanzo espiritualmente. Hermana, sí, creo que para algo que nos puede ayudar mucho a nosotros a perdonar y a sanar nuestras heridas es el compartir esa herida con alguien, ¿cierto? Pero bueno, hay que saber con quién, con un sacerdote, con un director espiritual, de pronto con un psicólogo muy católico, hay que escogerlos muy bien en realidad, pero es muy bueno aprenderla a compartir. Ahora, ¿con quién también? Porque si de pronto mi esposa me fue infiel, pues no voy a contarle a mi madre, a mi padre, porque pues también les voy a causar dolor a ellos, y de pronto es más difícil para ellos olvidar y perdonar que para mí mismo. Y algo también que tenemos que hacer para perdonar es no buscar el por qué, sino el para qué. Muchas veces en el para qué está esa inspiración que nos da el Señor para nosotros poder perdonar. Y recuerdo que a Ana, una señora que se entrevistó hace 15 días aquí en la radio, ella nos daba un testimonio muy bonito de perdón, y a ella le mataron los padres, y ella en este momento, después de 15 años, ora mucho por las personas que mataron a sus padres, y decía aquí en la radio que quién sabe el Señor si le había puesto a ella para orar por los padres. ¿Quién va a orar por esos muchachos que mataron a él? Y lo mismo le pasó a la mamá de Santa Laura Montoya, le mataron al esposo y ella oraba y oraba por la persona que mató a su esposo. Y tal vez en esas oraciones esté la salvación de las almas. Muy bien, Wilber.
Bueno, pues yo creo que ya llegando al final de este programa y agradecemos a las personas que han compartido a través de nosotros con llamadas, de verdad que nos ayuda mucho entender este tema del perdón que genera tanta piquiña, por decirlo de alguna manera, tanto comezón, y empezar a llevarlo y aterrizarlo solo es posible a partir de una petición transparente, sincera y amorosa en el silencio de nuestra habitación o de una capilla o del sitio donde normalmente nos comunicamos con Dios, pidiéndole que nos ayude a perdonar de corazón. El perdonar, aunque viene de la voluntad, no tiene nada que ver con mis propias fuerzas. Y cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, nos vemos tristemente desilusionados, pues porque lo único que alcanzamos a hacer es ruido, a chapucear, a exteriorizar que queremos perdonar, pero no nos satisface internamente. Entonces, mientras yo no sea capaz en el interior de mi alma de elevar los ojos a Dios y decirle: Dios, ayúdame a perdonar, el perdón en mi vida no va a ser posible. Y cuesta mucho, y no quiere decir que mañana me levanto, me arrodillo y le digo: Señor, ayúdame a perdonar, y que ya todo se habrá organizado como por arte de magia. Deberíamos de incluirlo en nuestra oración cotidiana y matutina, en ese rezo de laudes que hacemos, que sabemos que es la oración universal de la iglesia, porque a esa hora toda la iglesia está rezando las mismas oraciones y por eso es tan potente, y elevar una oración al Señor y decirle: Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me ofenden. Por eso iniciamos con el Padre Nuestro. Ayúdame a perdonar, Señor, porque yo no soy capaz. Si tú no me ayudas, pues yo qué voy a hacer. Y termino con esta reflexión porque a veces se nos olvida, y básicamente tenemos la Biblia para memorizar algunos fragmentos de capítulos y versículos, pero somos buenísimos para descontextualizar todo. Y a aquellas personas que quieran de corazón realmente enfrentarse de cara al perdón, ponerlo como un objetivo en su vida y sienten que realmente es necesario para ellos perdonar, yo los invito a que lean el Evangelio capítulo 15 de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 15. En este Evangelio lo que dice es que sin mí no podéis hacer nada. Si leemos ese capítulo, con toda seguridad encontraremos unas buenas razones para entender por qué no somos capaces de perdonar sin Cristo en nuestra vida. Muy bien, Wilber, acuérdense siempre, aunque no queramos, una de las mejores terapias es que yo rezo por esa persona que me está haciendo infeliz. No quiero rezar por ella, pero háganlo. Ya verán que esto es como me sana, rezar por la persona que no quiero rezar por ella, que es que no quiero perdonarla, si es que me ha llevado a un infierno y no quiero. Recen, porque la oración por mi enemigo, bueno, transforma nuestra vida impresionantemente. Bueno, queridos radioyentes, hemos querido con todo nuestro cariño y guiados por el Señor, porque lo hacemos por el bien de todas nuestras almas, hacer esta serie de programas sobre el perdón. Entonces ya nos despedimos, esperamos que el próximo jueves traer aquí otro tema que nos puede ayudar mucho. Doy las gracias a Gloria Ríos, que ha estado aquí en Colombia, en Medellín, y también a nuestro queridísimo compañero Jorge Graña, siempre tan cordial y tan amable con nuestro equipo. Nada más, agradecemos a los que nos llamaron desde California y desde Arizona. La Sagrada Familia los acompañe. Somos jóvenes para la eternidad.